Hay muchos enjuagues en el mercado, solamente hay dos que tienen la aprobación de la ADA, que son el digluconato de clorhexidina y los aceites esenciales. ¿Qué necesita un enjuague para que sea recomendado? Porque estos sí son estudios clínicos. Fíjate que ya las características que tiene que cumplir es que debe destruir, inhibir o modificar la placa. Debe prevenir o reducir la gingivitis por lo menos en un 20%. Tiene que tener por lo menos 2 estudios independientes a 6 meses con diseño aleatorizado. Tiene que tener esos estudios un grupo control placebo, incluir individuos con gingivitis leve a moderada y no debe tener efectos colaterales indeseables. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos para que nos apruebe la ADA. El control químico del biofilm, entonces, vamos a hablar de algunos de los medicamentos que contienen o de los principios activos que contienen los enjuagues bucales, entre ellos la clorhexidina, los aceites esenciales, el cloruro de acetilpiridinio y el triclosano. Entonces, fíjense cómo es de importante que estemos hablando hoy aquí, ¿sí? Los endodoncistas también, porque la clorhexidina, no solo la clorhexidina, sino también hay otros productos que no vamos a hablar hoy de ellos, pero hay otros principios activos como los productos hidrogenados, por ejemplo, también los usan en endodoncia. Y es importante que ustedes sepan qué contiene el medicamento, qué principio activo contiene el medicamento que se están aplicando a su paciente, porque qué tal que ese paciente sea alérgico, qué tal que ustedes le prescriban el metil salicilato de metilo de la fórmula Lister, se la prescriban a un paciente y resulta que es alérgico. Ustedes nunca le preguntaron. Es un medicamento y requiere prescripción y ustedes son los especialistas. Entonces es importante que conozcan esos datos. Bisbiguanidas, a ese grupo pertenece el digluconato y el acetato de clorhexidina. Vienen esas dos formas, tiene mayor solubilidad los que son sales hidrocloradas, el digluconato y las sales hidrocloradas. Nosotros usamos con mayor frecuencia el digluconato de clorhexidina. Tiene una historia muy larga. La fórmula Lister apareció en 1940 en Inglaterra y se usaba como antiséptico. Con las heridas de guerra, las cirugías resultaban muy bien, pero resulta que el paciente se moría o se infectaba en el posoperatorio. Entonces decidieron hacer una limpieza, una desinfección superficial y de los instrumentos con una fórmula que se inventó, la nombraron después del doctor Lister, que era una combinación de aceites esenciales, los mismos 4 aceites esenciales. El timol en mentol, el metilsalicilato de metilo y el timol mentol y el eucaliptol y el metilsalicilato de metilo. Luego en 1970 se empezó a usar con una formulación que se podía usar en cavidad oral porque se dieron cuenta que reducía la inflamación de los tejidos periodontales. En una concentración del 0,2%, un enjuague de 10 mililitros durante 60 segundos, 2 veces al día, que eso equivale a una dosis de 20 miligramos. Luego, más adelante, Kaiser y colaboradores demostraron que usarla al 0,12% con una dosis de 18 miligramos, haciendo un enjuague de 15 mililitros 2 veces al día, íbamos a lograr una dosis parecida a la que habían propuesto en años anteriores, con los resultados similares, pero sin tantos efectos colaterales. Bueno, es bactericida o bacteriostático dependiendo, ¿cierto? Es bactericida, tiene un amplio espectro para gram positivos, gram negativos, hongos, levaduras y virus, para el virus de la hepatitis y para el HIV. No produce resistencia bacteriana ni sobreinfección y atacando la membrana celular produce la precipitación del contenido intracelular, ¿cierto? Se une a las mucinas salivares y reduce la formación de la película, inhibe la colonización de la placa y es antigingivitis. ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué creen ustedes que se une a las mucinas salivares y que ataca la membrana celular? La clorhexidina, acuérdense de la fórmula, es una molécula bicatiónica. ¿Sí? Aquí va a quedar, si yo quito este cloro que es negativo, ¿cierto? Va a quedar con 2 cargas positivas. ¿Qué carga tiene la superficie dentaria? Entonces, ¿qué sucede ahí? Se ve atraída la molécula a la superficie dentaria. Entonces, como tiene 2 ramas por donde se puede adherir a las cargas negativas, una de esas ramas se va a adherir al diente o las 2. Si se adhiere una, queda otra que se puede adherir a otra cosa, las mucinas salivares
o los minerales de la dieta o de la saliva, ¿cierto? Y por eso se va a producir la pigmentación también. Es la misma fisiología de la pigmentación, es la fisiología de la acción antigingivitis y antibacteriana que tiene la clorhexidina. Por eso es tan efectiva, porque con esas dos moléculas se está trabajando doble, ¿sí? Con esas dos cargas que tiene en sus extremos. Entonces, la diseucia, las pigmentaciones, que ya vimos cuál es el mecanismo, se produce desnaturalización también de las proteínas por la misma carga que tiene la molécula y se precipitan los cromógenos aniónicos de la dieta. Erosiones de la mucosa oral. Ustedes no sé si lo han prescrito en la clínica, pero cuando uno prescribe clorhexidina, muchas veces el paciente llega con erosiones en la mucosa. Se descama la mucosa, generando como unas células o una superficie que se puede remover fácilmente con un algodón. Si ustedes pasan un rollo de algodón por la mucosa, van a retirar una capa superficial. Y aumenta la formación de cálculo precisamente por la fisiología de la clorhexidina, por el mismo mecanismo de acción, van a depositarse esos minerales sobre la superficie dentaria y se forma más rápido el cálculo sobre la superficie. A un paciente que está en tratamiento periodontal que le dan la clorhexidina van a ver que acelera la velocidad de formación de cálculo. En el postoperatorio ya van a ver una formación de cálculo en cervical y tiene un sabor amargo. No hay evidencia de acciones teratogénicas. Entonces ya vimos que a dosis menores va a ser bacteriostático por eso, porque se absorbe a los fosfolípidos de la membrana celular y lo que hace es que la hace más permeable. Se abre la membrana celular y se sale todo el contenido celular, aumentando la permeabilidad de esa membrana y haciendo que salgan todos los componentes de bajo peso molecular del citoplasma. Y es bactericida a concentraciones mayores, haciendo que ese proceso sea más rápido y más notorio. ¿Para qué se usa la clorhexidina? Ya lo habíamos dicho, en mantenimiento se puede usar la clorhexidina dependiendo del tipo del paciente, de la destreza del paciente, de si el paciente puede o no tener un control mecánico de la placa. En los posoperatorios periodontales se usa con mucha frecuencia, adjunto al raspaje alisado radicular en un protocolo de tratamiento que desarrolló el doctor Kirinen, que no sé si ya lo habrán visto teóricamente, pero es un protocolo en el que se hace desinfección de boca completa, se hace el raspaje alisado radicular en un periodo no mayor a 48 horas y se usa una irrigación subgingival con clorhexidina, una limpieza de la lengua y un enjuague con clorhexidina 2 veces al día durante 2 semanas. Es una terapia agresiva y como de choque para la enfermedad periodontal cuando el paciente tiene ciertas características. La fijación intermaxilar también imposibilita la limpieza mecánica y va a favorecer, vamos a tener la necesidad de hacer un control químico y adjunto en pacientes inmunocomprometidos y como enjuague preoperatorio inmediato. Se han hecho estudios evaluando el aerosol que se produce y nosotros cuando trabajamos con los ultrasonidos, tanto los endodoncistas como los periodoncistas, generamos muchos aerosoles. Si ustedes se quitan la careta después de atender al paciente y la miran, ustedes se pueden dar cuenta cuánto están evitando que les llegue a la cara. Nosotros, hay un estudio muy bonito que hizo el doctor Fine, en el que cultivaron unos papeles de filtro que pusieron en una succión de alta potencia cuando estaban haciendo un raspaje alisado radicular a un paciente. Cultivaron esos papeles de filtro y antes y después del tratamiento y usando y no usando un enjuague preoperatorio con clorhexidina y con aceites esenciales. Y se puede dar uno cuenta la reducción en la cantidad de microorganismos que pudieron cultivar usando el enjuague preoperatorio, tanto de clorhexidina como de aceites esenciales. Entonces, esta es una utilidad que se usa muy poco en enjuague preoperatorio, pero es algo que deberíamos usar y deberíamos instaurar. Ya hay algunas universidades, la Universidad del Bosque, por ejemplo, ya lo tiene como protocolo de la clínica, hacer el enjuague preoperatorio. También en el Colegio Odontológico lo hacemos. Antes de que cualquier paciente se siente para su tratamiento, hace un enjuague con las indicaciones y la prescripción del enjuague, ya sea clorhexidina o aceites esenciales, para que pueda ser atendido y reducir el riesgo de contaminación cruzada. Los compuestos de amonio cuaternario tienen una absorción mayor que otros agentes químicos y estos son monocatiónicos. En su estructura tienen solamente una carga que está dispuesta para adherirse ya sea a las proteínas salivares o a la pared dentaria. Entonces eso genera que la sustantividad sea menor. La sustantividad de la clorhexidina es de 12 horas, mientras que la sustantividad de los compuestos de amonio cuaternario está entre 3 y 5 horas.
son inhibidores de placa y tienen un efecto antigingivitis que se pierde con el cepillado. ¿Ustedes han oído hablar del lauril sulfato de sodio? El lauril sulfato de sodio es un detergente que es parte de la fórmula de las cremas dentales, de los dentífricos. El lauril sulfato de sodio inhibe porque tiene una afinidad también por esa carga positiva de tanto de la clorhexidina como de los compuestos de amonio cuaternario. Entonces, siempre que vamos a prescribir un agente de control químico, y por eso es importante saber qué le van a prescribir al paciente, tenemos que decirle que lo haga alejado del cepillado media hora por lo menos, para que tenga la posibilidad el compuesto de amonio cuaternario de hacer su trabajo, de llegar a la superficie dentaria o de unirse a las proteínas, a las mucinas salivares, o si no va a llegar el detergente de la crema dental y se va a adherir a esas cargas y va a inactivar el agente químico que pretendemos usar como complemento de nuestra higiene oral. Tiene el mismo efecto que la clorhexidina si se usa 4 veces al día, pero esto es un inconveniente porque si estamos hablando de que el mayor problema que tenemos en higiene oral es la falta de adherencia al tratamiento, aumentar a 4 veces al día el uso de un enjuague reduciría esa adherencia y también tiene como efecto secundario esas pigmentaciones extrínsecas. En cuanto a los estudios que hay de cloruro acetilpiridinio, tenemos muy pocos estudios que podamos comparar porque son muy heterogéneos. Lo podemos encontrar a diferentes concentraciones y puede estar formulado con alcohol o sin alcohol, como el Plax, sin alcohol. Pero entonces, hay un aumento al aumentar la frecuencia, como dijimos, para lograr el mismo efecto que la clorhexidina, vamos a aumentar esas pigmentaciones extrínsecas y vamos a afectar la adherencia al tratamiento. Se ha combinado con la clorhexidina y ha tenido un muy buen efecto antiplaca. Entonces, si ven una formulación que esté combinada con clorhexidina, esa sería una buena alternativa de tratamiento teniendo en cuenta las indicaciones que le deben dar al paciente y los efectos secundarios que tiene.